Los días en la sabana habían sido largos y agotadores. El sol abrasador secaba la tierra, y el aire caliente hacía difícil moverse. Dylan, Leo, Javier y Joel estaban inquietos. Hacía semanas que la lluvia no llegaba, y la escasez de agua comenzaba a sentirse en cada rincón de su hogar. Una tarde, mientras exploraban en busca de un nuevo charco donde beber, sintieron un cambio en el aire. Una brisa fría recorrió sus cuerpos, y en la distancia, las nubes comenzaron a amontonarse. Una tormenta se acercaba. Miren el cielo, dijo Leo observando cómo las nubes grises tapaban el sol. El viento comenzó a soplar con más fuerza, doblando la hierba alta y levantando polvo. Los árboles crujían y los animales de la sabana corrían en diferentes direcciones, buscando refugio. Debemos encontrar un lugar seguro, dijo Dylan con seriedad. Javier miró alrededor y señaló una formación rocosa no muy lejos de allí. Podemos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta. Los 4 hermanos corrieron hacia las rocas mientras los primeros truenos retumbaban en el cielo. Las gotas gruesas comenzaron a caer, golpeando la tierra con fuerza. En cuestión de minutos, la sequedad de la sabana se convirtió en barro, y el viento rugió con tanta intensidad que parecía querer arrancar los árboles de raíz. Desde su refugio entre las piedras, los hermanos observaban el espectáculo de la naturaleza. Los relámpagos iluminaban el cielo en destellos blancos y azules, mientras la lluvia golpeaba sin descanso. Joel, el más joven, se encogió de frío y se acercó a sus hermanos. Nunca había visto una tormenta así, susurró. Dylan, con su habitual calma, le pasó la pata por el lomo. Las tormentas pueden ser aterradoras, pero también son necesarias. Sin ellas, la sabana no sobreviviría. El agua comenzó a acumularse en pequeñas corrientes que corrían entre las rocas. Al cabo de un rato, los truenos se hicieron menos frecuentes, y la lluvia, antes furiosa, empezó a amainar. Cuando finalmente la tormenta pasó, el cielo se despejó poco a poco, dejando un aire fresco y un paisaje renovado. Los 4 hermanos salieron de su refugio y miraron a su alrededor. Lo que antes era polvo seco, ahora era un suelo húmedo lleno de pequeños charcos. Las hojas de los árboles brillaban con gotas de agua, y en el horizonte el sol se asomaba nuevamente iluminando un arco iris que cruzaba el cielo. Leo bebió de un charco cercano y levantó la cabeza con satisfacción. el agua sabe mejor después de la tormenta. Javier asintió observando cómo la vida volvía a la sabana. Los pájaros cantaban de nuevo, los insectos zumbaban y algunos antílopes salían con cautela de sus escondites. Joel, maravillado, sonrió. Tal vez la tormenta no era algo malo después de todo. Dylan asintió con una mirada sabia. A veces, para que algo mejore, primero tiene que cambiar. Los 4 hermanos se quedaron un momento más allí, disfrutando de la frescura del aire y la calma después del caos. Luego, con energía renovada, emprendieron el camino de regreso, sabiendo que aunque la tormenta había sido fuerte, había traído consigo la promesa de nuevos días en la sabana. El sol comenzaba a ocultarse en la sabana, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Dylan, Leo, Javier y Joel avanzan con paso firme entre la hierba alta. Habían oído historias sobre un valle escondido, un lugar donde los rugidos de los leones podían escucharse durante días, repitiéndose en las montañas. Nadie sabía con certeza si era real, pero la curiosidad los había llevado a explorar. Caminaron durante horas hasta que la sabana comenzó a transformarse en un terreno más accidentado. Grandes rocas se alzaban a su alrededor y la vegetación se regresaba más densa. El sonido del viento silbaba entre las piedras, creando un murmullo inquietante. ¿Escuchan eso?, preguntó Joel, deteniéndose. Un rugido lejano resonó en el aire, prolongándose como un eco profundo. Los 4 hermanos se miraron con sorpresa. Debe ser el valle, dijo Javier. Avanzaron con cautela hasta que tras una colina, el terreno descendió abruptamente en una gran depresión rodeada de acantilados. Era el Valle Perdido. En el centro una gran roca se alzaba como un pedestal natural. Al rugir, el sonido rebotaba en las paredes del valle, multiplicándose una y otra vez. Leo, emocionado, subió a una roca y dejó escapar un rugido. Un instante después su voz volvió amplificada, repitiéndose varias veces hasta desvanecerse. ¡Increíble!, exclamó, mirando a sus hermanos. Dylan suena y se unió a él, lanzando un rugido aún más fuerte. El eco viajó por el valle como si una multitud de leones respondiera. Sin embargo, entre los ecos, algo diferente se escuchó. Un rugido más grave, más profundo. No era un eco. Los hermanos se tensaron. Desde las sombras de las rocas, 2 ojos brillaron. Un viejo león de melena oscura surgió con paso lento pero firme. Han llegado lejos. Dijo con voz grave.
No muchos se atreven a venir aquí. Dylan dio un paso adelante con respeto. Queríamos ver el Valle del Eco. No sabíamos que alguien vivía aquí. El león observó a los 4 hermanos antes de asentir. Hace muchos años, este valle era hogar de muchos leones. Pero con el tiempo, los demás se fueron. Yo decidí quedarme. Aquí, cada rugido es un recuerdo de los que alguna vez estuvieron. Los hermanos guardaron silencio. Miraron alrededor y por primera vez, el valle no les parecía un lugar vacío, sino un sitio lleno de historia. Es un lugar especial. Dijo Javier. El viejo león asintió. Y ahora, también han dejado su voz en él. El viento sopló suavemente como si el valle mismo aprobara sus palabras. Después de un rato, los hermanos se despidieron y aprendieron el regreso, llevando consigo el recuerdo de un lugar donde cada rugido contaba una historia. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados cuando Dylan, Leo, Javier y Joel emprendieron su caminata matutina. Aquella mañana decidió aventurarse más allá de las praderas donde solían jugar. Habían oído rumores de un río misterioso al que algunos animales llamaban el río de los susurros, pero pocos se atrevían a acercarse. Dicen que el agua habla con el viento. Comentó Leo mientras avanzaban entre la hierba alta. Habla. Preguntó Joel, intrigado. Tal vez sean solo historias. Dijo Javier, aunque también sentía curiosidad. El trayecto fue más largo de lo esperado. Atravesaron campos secos y colinas pedregosas hasta que el paisaje cambió. Árboles altos y frondosos comenzaron a rodearlos, y la brisa trajo consigo un sonido distinto, el murmullo del agua. Debe ser el río. Dijo Dylan, adelantándose. Cuando finalmente llegaron al claro, quedaron maravillados. Un río de aguas cristalinas serpenteaba entre las rocas, reflejando el cielo como un espejo en movimiento. Sin embargo, lo más extraño era el sonido que emitía. No era solo el fluir del agua, sino un susurro tenue, como voces lejanas que se entremezclaban con la brisa. ¿Escucharon eso? Preguntó Joel, con las orejas erguidas. Sí. Respondió Dylan, acercándose con cautela. No es el viento ni los árboles. Se quedaron en silencio, tratando de identificar la fuente de aquel sonido. Leo notó algo entre las piedras del río, una rama gruesa bloqueaba el curso del agua. Tal vez el sonido proviene de aquí. Sugirió. Los hermanos unieron fuerzas y con esfuerzo, lograron empujar la rama fuera del cauce. En cuanto el agua volvió a fluir libremente, el sonido cambió. Lo que antes eran murmullos rotos se convirtió en una melodía suave y armoniosa, como un suspiro de alivio. Es como si el río nos estuviera agradeciendo. Dijo Javier, maravillado. El viento se levantó de repente y las hojas de los árboles comenzaron a bailar con la brisa. Parecía que todo el bosque celebraba la restauración del río. Joel, fascinado, observó cómo el agua se deslizaba entre las piedras. Por un instante creyó ver en el reflejo del río siluetas borrosas, como si fueran sombras de antiguos viajeros que alguna vez pasaron por ahí. Tal vez el río guarda recuerdos de quienes lo han visitado. Murmuró Dylan. El pensamiento dejó a todos en silencio. ¿Cuántos animales habrían bebido de sus aguas? ¿Cuántas criaturas habrían cruzado aquel río a lo largo de los años? Javier bebió un poco de agua y sintió como la frescura le recorría el cuerpo. Leo metió una pata en el río, sintiendo la suave corriente rodearlo. Joel cerró los ojos y escuchó la melodía del agua, tratando de entender su secreto. Deberíamos venir más seguido. Dijo Dylan, rompiendo el silencio. Antes de irse, coloquen unas piedras pequeñas donde había estado la rama, como señal de que habían estado allí. No sabían si el río realmente recordaba, pero ellos sí lo harían. Cuando descubrió el camino de regreso, Joel volteó una última vez. El río fluía en calma, sin susurros extraños, como si estuviera en paz. Sin decir nada, siguió a sus hermanos de vuelta a casa, dejando atrás el misterio del río que hablaba con el viento. El sol se alzaba sobre la sabana, pero ese día, en lugar de explorar las praderas abiertas, Dylan, Leo, Javier y Joel decidieron aventurarse en una zona que pocos se atrevían a visitar, el bosque de las sombras. Dicen que es un lugar peligroso. Advirtió Javier mientras caminaban. No parece tan aterrador. Respondió Leo observando los altos árboles que bloqueaban la luz del sol. Dylan lideraba el grupo confiado, aunque también sentía algo extraño en el aire. Joel, el más joven, iba a su lado, fascinado por los sonidos que surgían entre los árboles. A medida que avanzaban, notaron que el ambiente era distinto al de la sabana. El aire era más fresco, las hojas crujían bajo sus patas, y un sinfín de ruidos desconocidos los rodeaban. De pronto, un eco resonó entre los árboles, un llamado bajo y profundo. ¿Qué fue eso? Preguntó Joel, con las orejas erguidas. Parece un animal pidiendo ayuda. Dijo Dylan.
Los 4 hermanos se miraron indecisos. No sabían qué criatura podía estar en problemas, pero no podían ignorarlo. Con pasos cautelosos, siguieron el sonido hasta encontrar un claro en medio del bosque. Allí, tendido sobre la hierba, había un búfalo joven atrapado entre unas raíces. Parecía exhausto, incapaz de moverse. Está herido. Exclamó Leo. El búfalo levantó la cabeza y los miró con ojos cansados. Intentaba moverse, pero sus patas traseras estaban atrapadas entre las raíces de un árbol caído. Dylan analizó la situación. Si no lo ayudamos, no podrá salir de aquí. Dijo. Sin dudarlo, los 4 hermanos comenzaron a cavar y a empujar las raíces que lo sujetaban. No fue fácil. El suelo estaba húmedo y las raíces eran gruesas, pero no se dieron por vencidos. Joel, más pequeño, usó su hocico para mover las ramas más delgadas, mientras Javier y Leo empujaban con todas sus fuerzas. Dylan, con su fuerza, mordió y jaló una de las raíces más grandes hasta que finalmente, con un crujido seco, se rompió. El búfalo, sintiendo su cuerpo más libre, hizo un último esfuerzo y logró ponerse de pie. Se tambaleó un poco, pero pronto recuperó el equilibrio. Los leones dieron un paso atrás, sin saber qué haría. Para su sorpresa, el búfalo no huyó de inmediato. Se quedó unos instantes mirándolos, como si comprendiera lo que habían hecho por él. Finalmente, con un leve movimiento de cabeza, se giró y desapareció entre los árboles. Creo que nos dio las gracias. Dijo Javier. El bosque, que antes parecía sombrío y misterioso, ahora se sentía diferente. Los sonidos que antes les habían parecido extraños ahora les parecían parte de una melodía natural. No todo en el bosque es peligroso. Comentó Dylan. Solo hay que aprender a escucharlo. Añadió Joel. Era una mañana tranquila en la sabana cuando Dylan, Leo, Javier y Joel decidieron aventurarse hacia el río. Habían escuchado que, después de las lluvias, el agua corría con más fuerza y querían ver qué tan alto estaba el cauce. El viento fresco movía la hierba alta mientras caminaban. A lo lejos, el sonido del agua golpeando las rocas indicaba que estaban cerca. Al llegar, se encontraron con una sorpresa: el viejo puente de troncos, el único paso seguro para cruzar al otro lado, estaba roto. Algunas vigas se habían desprendido y flotaban río abajo. ¿Cómo vamos a cruzar ahora? Preguntó Joel, mirando el agua turbulenta. Podemos buscar otro camino. Sugirió Javier, rascándose la cabeza. No hay otro puente cerca. Respondió Dylan, observando el daño con el ceño fruncido. Leo, que siempre tenía ideas, miró alrededor. Tal vez podamos arreglarlo. Mientras discutían qué hacer, un ruido llamó su atención. Un grupo de animales estaba del otro lado del río, cebras, antílopes y un pequeño grupo de monos. Querían cruzar, pero el puente roto los detenía. Un mono pequeño saltaba inquieto de un lado a otro. Parecía especialmente preocupado. Creo que están atrapados. Dijo Joel. Si el puente sigue roto, ninguno de nosotros podrá cruzar. Añadió Dylan. Sin perder tiempo, los 4 hermanos comenzaron a buscar troncos y ramas resistentes. No era fácil, los troncos mojados resbalaban y algunas ramas eran demasiado delgadas. Necesitamos algo más fuerte. Dijo Javier, mientras empujaba un tronco grueso con su cabeza. Con paciencia, fueron acomodando los troncos caídos en el lugar donde se había roto el puente. Usaron sus patas para empujarlos, sus hocicos para ajustarlos y hasta sus garras para raspar las ramas y hacer que encajaran mejor. El sol avanzaba en el cielo cuando finalmente el puente tomó forma. No era tan sólido como antes, pero parecía lo suficientemente fuerte para que los animales cruzaran. El pequeño mono fue el primero en probarlo. Avanzó con cuidado pisando cada tronco antes de dar el siguiente paso. Al llegar al otro lado, gritó con emoción y los demás animales comenzaron a cruzar uno a uno. Las cebras lo hicieron con calma, los antílopes con rapidez, y pronto todos estaban del otro lado, agradecidos por la ayuda de los leones. Lo logramos. Dijo Joel con una sonrisa, sintiendo orgullo por su trabajo. Sí, y ahora también podemos cruzar. Añadió Leo, sacudiéndose el polvo de la melena. Cuando pasaron al otro lado, el pequeño mono se acercó y les dejó caer una fruta a los pies como agradecimiento.
Tal vez no seamos los únicos que ayudan en la sabana. Dijo Javier, mirando cómo los monos se alejaban. Dylan sonrió. Hoy ellos necesitaban nuestra ayuda. Quizás, algún día, nosotros necesitemos la suya. Con esa idea en mente, los 4 hermanos siguieron su camino, dejando atrás el puente reparado y un nuevo recuerdo de cooperación en la sabana. El sol brillaba con fuerza sobre la sabana cuando Dylan, Leo, Javier y Joel decidieron aventurarse más lejos de lo habitual. Siempre habían sido curiosos, y aquella mañana algo en el aire les decía que había algo nuevo por descubrir. El viento soplaba con un aroma diferente a tierra húmeda y piedra antigua. Siguiendo ese rastro, llegaron a una zona rocosa que ninguno de ellos recordaba haber visto antes. Grandes formaciones de piedra se alzaban en el paisaje, proyectando sombras largas sobre el suelo seco. Entre las rocas, una grieta oscura se abría como la boca de un gigante dormido. Nunca habíamos venido hasta aquí, murmuró Leo observando la entrada de la cueva con cautela. ¿Y si entramos? Preguntó Joel con emoción. Javier miró el cielo. Todavía quedaban muchas horas de luz. Solo un poco. No queremos perdernos. Dylan asintió y sin pensarlo demasiado, los 4 hermanos cruzaron la entrada. Adentro la temperatura bajó de inmediato. El aire olía a musgo y piedra mojada. La luz del sol apenas llegaba, proyectando sombras extrañas en las paredes de roca. A medida que avanzaban, la cueva se hacía más ancha y el sonido de sus pasos resonaba sobre el suelo arenoso. Un goteo constante rompía el silencio. De repente el túnel se abrió a una enorme caverna. Un lago subterráneo ocupaba el centro, su superficie cristalina reflejando la poca luz que se filtraba desde pequeñas grietas en el techo. Era como un espejo en el que el mundo se veía al revés. Nunca había visto algo así. Susurró Joel con los ojos muy abiertos. Dylan se acercó al agua y bebió un poco. Es fresca. Mientras exploraban, notaron algo colgado del techo. Decenas de pequeños murciélagos dormían en grupos, sus cuerpos oscuros apenas visibles contra la roca. No hagamos ruido, advirtió Leo. Siguieron avanzando con cuidado cuando Javier notó algo en el suelo. Se agachó para observar mejor. Miren esto. Dijo señalando unas huellas en la tierra húmeda. No son de león. Dijo Dylan. Las marcas parecían más pequeñas, con garras bien marcadas. La siguieron hasta una esquina de la caverna, donde una madriguera estaba escondida entre las rocas. De repente algo se movió. Un tejón salió de su escondite y los miró con ojos atentos. Sus bigotes temblaban mientras olfateaba el aire. Joel dio un paso atrás. No queremos molestarte. El tejón gruñó levemente, pero no parecía asustado. Después de unos segundos desapareció nuevamente en su refugio. Debe haber vivido aquí por mucho tiempo, susurró Leo. Los leones miraron a su alrededor. La cueva no solo era un lugar misterioso, sino también un refugio para varias criaturas. Se preguntaron cuántos animales más habrían pasado por allí antes que ellos. Es mejor no quedarnos mucho más, dijo Dylan. Antes de irse observaron una última vez el lago subterráneo.